from our family of churches in the United States. Y toda la familia de iglesias que tenemos en Estados Unidos. And I heard great things about this church. He escuchado cosas lindas sobre esta iglesia. And I'm excited that I'm with you today. Y me emociona estar con ustedes el día de hoy. You may be seated. Puede ocupar su lugar. Unless you want to stand for an hour. Al menos que quiera estar de pie por una hora. How many are staying for all night prayer? Let me see your hands. A ver cuántos se van a quedar para la vigilia. Levante la mano. Oh, praise God. Gloria a Dios. That's the key to breaking the powers of darkness. Esa es la clave para romper el poder de las tinieblas. Is to have a praying church. Tener una iglesia que ora. And our church in Sunset Park, Brooklyn, Nuestra iglesia ahí en la ciudad de Brooklyn, we started in 1984. la fundamos en 1984 The neighborhood was filled with witchcraft, y el vecindario donde se encontraba estaba llena de brujería, with botanicas everywhere, con botánicas por todas partes, gangs everywhere, pandillas en todas partes, abandoned buildings everywhere, edificios abandonados por doquier. drugs everywhere. Las drogas inundaban, And after about 12 years, pero después de 12 años we saw all the botanicas close. vimos que todas esas lugares estaban, laboratorios estaban cerrados, We saw the gangs disappear desaparecieron las pandillas from the power of God. por el poder de Dios. Because we were a praying church. Y la razón es porque éramos una iglesia que oraba. And we did street meetings almost 3 nights a week. We closed blocks every week. Y cada semana hacíamos celebración en las calles por 3 días. Cerrábamos las calles por 3 días. And we saw many gang members come to Christ. Y vimos a muchos miembros de pandillas venir a los pies de Cristo. And one block was so bad, the police had to have a presence and block it every night. Y había un vecindario muy, muy peligroso que todas las noches los policías tenían que estar rodeados, bloqueando esa área. And we targeted that block and preached the gospel almost every night on that block. Así que nos enfocamos en ese vecindario y predicábamos cada noche el evangelio ahí. And we got a key family saved. Y pudimos rescatar a la familia clave de ese lugar. And they led 30 people on that block to Christ. Y esa familia llevó a 30 y tantos más a los pies de Jesucristo en ese vecindario. Including somebody who is going to own a botanica on the block. Incluso uno que era dueño de un laboratorio en ese lugar. And he got saved. Él fue salvo. And the botanica closed down. Y cerraron ese laboratorio. And the police were no longer needed there. Y ya la policía no tenía más que hacer en ese lugar. So we have seen a community of 165,000 Latinos Y transformed by the power of God. pudimos ver una comunidad de 165,000 latinos transformados por el poder de Dios. And if God could transform a community, He could transform a city. If He could transform a city, He could transform a nation. Y si Dios puede transformar un vecindario, Dios puede transformar una ciudad. Y si Dios puede transformar una ciudad, puede transformar una nación. How many believe He could transform Panama? ¿Cuántos creen que puede transformar a Panamá? How many are believing for that? ¿Cuántos están creyendo en esto? Jesus said the gates of hell will not prevail against my church. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No matter what the enemy tries, he's not big enough to beat the church. Sin importar lo que intente el enemigo, no es más grande que la iglesia. And tonight I want to talk about the most important way we could defeat the powers of darkness. Y hoy quiero hablarte sobre la manera más poderosa para derrotar el reino de las tinieblas. I understand that this church is already almost 50 years old. Entiendo que ya esta iglesia está llegando a los 50 años de existencia. That is incredible. Y eso es increíble. I led our church for 40 years. Yo pastoreé la iglesia nuestra por 40 años. And now my son leads several of our campuses. Y ahora mi hijo está al frente de varios de los campuses. And the legacy continues. Y el legado continúa.
And so tonight I want to talk about building a generational church. Así que esta noche quiero hablar sobre construyendo una iglesia generacional. How many believe God that this church will be here in 50 years? ¿Y cuántos le creen a Dios que esta misma iglesia estará aquí por 50 años más? How many believe God that this church will be stronger in 100 years than it is now? ¿Y cuántos creen que esta iglesia será más fuerte aún en 100 años? The key is your families. La clave son su familia, It's your families. las familias. And so what we have to understand is we serve a generational God. Y debemos entender que servimos a un Dios generacional. And we're going to talk about a few passages from 2 Timothy. Y estaremos viendo varios pasajes de segunda carta a Timoteo. How many love the word of God? Let me see your hands. Alce la mano si usted ama la palabra de Dios. How many have your Bible with you on your phone or printed? ¿Cuántos de ustedes trajeron su Biblia, ya sea en el celular o tradicionalmente? Amen. Amen. I love the printed Bible. Amo la Biblia imprenta. I'm old-fashioned. Soy a la antigua, But as long as it's the word of God. porque es la palabra de Dios. And so, as we know, Paul the Apostle was killed for his faith. Ahora, sabemos que el apóstol Pablo lo mataron a causa de su fe. He was beheaded by the evil emperor of Rome, Nero. Nero, el gobernador de Roma, fue el que lo asesinó. And he knew he was about to die. Y él sabía que estaba a punto de morir. And when you know you're about to die, Y cuando tú sabes que estás a punto de morir, you want to speak to the most important people in your life. tú quieres hablar con la gente más importante de tu vida. And you want to give them your most important words of wisdom. Y quieres dejarle las palabras más importantes de sabiduría. I was in Manhattan on the day two planes hit the Twin Towers in 9/11. Yo estaba en la ciudad de Manhattan cuando los dos aviones chocaron contra los edificios el 11 de septiembre. I was in the lobby of the Empire State Building. Yo estaba en el lobby del el edificio Empire. We were about to go to the 34th floor to have a board meeting. Estábamos a punto de subir al piso 34 para una reunión. And when we were waiting for the elevator, Y mientras esperábamos por el elevador, someone came running in the lobby screaming that they hit the tower. alguien entró corriendo diciendo han golpeado a las torres. And me and my friend thought this person was crazy. Mi amigo y yo pensamos, esta persona está loca, So we ignored them. así que los ignoramos. But then somebody else ran in screaming and crying. Pero después alguien más entró llorando y gritando. And they said a plane hit one of the towers. Y dijeron, un avión chocó contra uno de los edificios de las torres. And so I told my friend, we better go outside and see what's going on. Así que le dije a mi amigo, salgamos para ver qué está sucediendo. And when we went outside, there was a small crowd of about 20 people looking at the Twin Towers. Y cuando salimos había un grupo pequeño de 20 personas viendo hacia las torres And gemelas. then another plane came and hit the tower. Después llegó otro avión y chocó contra la otra torre. We were stuck in Manhattan almost the whole day. We couldn't get home Estábamos atrapados en la ciudad de Manhattan, no podíamos regresar a casa todo ese día because they closed all the bridges. porque habían cerrado todos los puentes. And so we had to sleep in New Jersey. Así que tuvimos que quedarnos a dormir en Nueva Jersey. And what we saw that day was awful. Y lo que presenciamos ese día fue horroroso. People were jumping out of buildings. La gente saltaba de los edificios. But one of the things that moved me the most Pero lo que más me conmovió was that people on the planes knew they were about to die. era que la gente dentro de los aviones sabían que iban a morir. And somehow their cell phones were working. Y de alguna manera sus celulares estaban funcionando. And they knew they had a minute or two left to live. Sabían que les tenían solamente 1 a 2 minutos de vida. And when they made a phone call, Y cuando hicieron esa llamada telefónica,
they would call up their spouse llamaban a sus esposos o esposa or somebody the closest to them. o alguien más cercano a ellos. And they knew they only had a few minutes left to live. Y sabían que solamente les quedaba unos minutos para vivir. I don't know exactly what they said, No sé exactamente lo que ellos dijeron, but I could tell you as a fact, pero puedo decir como un hecho. nobody wanted to know what the Yankees were going to do that night. A nadie le importaba lo que el equipo de los Yankees iban a hacer esa noche. They didn't ask them about real estate. No les preguntaron sobre las bienes y raíces. They didn't ask them about the stock market and money. No les preguntaron sobre el dinero y la bolsa de valores. They didn't talk about politics or sports. No hablaron de política o de deportes. In their final words, Sus últimas palabras they would give them the most heartfelt things that they wanted to say before departing this world. les decían con palabras profundas lo último que querían dejarles. And this is the backdrop to this letter. Y esto es el trasfondo de esta carta. Paul knew that he was about to lose his life. Porque Pablo ya sabía que iba a perder su vida. He said in the 4th chapter, the time of my departure is at hand. Y dice en el capítulo, el tiempo de mi partida está cerca. He said, I've run the race. Dice, he corrido la carrera, I fought the fight. he peleado la buena batalla. And now my life is being poured out as a drink offering. Y ahora mi vida está siendo derramada. So I want to know what the great apostle said in his final moments of life. Así que yo quiero saber qué es lo que dijo el apóstol Pablo en sus últimos momentos de vida. How many of you respect the apostle Paul? Let me see your hands. ¿Cuántos de ustedes respetan al apóstol Pablo? Levante la mano. He wrote 1/3 of the New Testament. Escribió 2/3 del Nuevo Testamento. He was the one who brought the gospel to the non-Jewish world. Él es el que trajo el evangelio al mundo no judío. And these are his final words. Y estas son sus últimas palabras. Let's go to chapter 1. Vamos a ir al capítulo 1. He was talking to his spiritual son Timothy, Porque él está hablando a su hijo espiritual Timoteo. who was right at that time. Timothy was in the city of Ephesus, Que en ese tiempo estaba en la ciudad de Éfeso. and he had taken Paul's place as a bishop. Y había tomado el lugar de Pablo como el obispo. And Paul was telling Timothy Y Pablo le está diciendo a Timoteo about what he had to do personally to carry on Paul's legacy. de lo que tenía que hacer él personalmente para continuar el legado de Pablo. And so he reminded him of a few things. Así que le recordó varias cosas. Number one, he told Timothy, God has a generational plan. Le dice número 1, Dios tiene un plan generacional. Whenever you want to do something important, Cuando tú quieres hacer algo importante, I don't know how it is here in Panama, no sé cómo se hace aquí en Panamá, but in New York City, if somebody wants to get married, pero en la ciudad de Nueva York, si alguien se quiere casar, especially if they're young people, especialmente los jóvenes, they take a long time to plan the wedding day. toman mucho tiempo para planificar el día de bodas. They make a big deal. They get limousines. Hacen cosas grandes, alquilan limusinas They get y flowers. flores. They get maids of honor. Y tienen a las damas de honor. bridegroom. They get a place to rent to celebrate. Y alquilan un lugar para poder celebrarlo. Some people take 2 years to plan a wedding day. Y algunos toman hasta 2 años para planificar el día de bodas. Why? ¿Por qué? Because it's so important. Porque es tan importante. Do you know that you're so important to God Y sabe que usted es tan importante para Dios that God planned your existence even before the world was created? que Dios planificó su existencia aún antes de la fundación del mundo. God knew you before your mother knew you. Dios te conocía antes que tu madre te conociera. Before your parents even knew they were going to meet. Aún antes que tus padres se conocieran.
There is no accidents. No hay accidentes. And it says in the beginning, God created the heavens and the earth. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. In Genesis 1, Génesis 1. there's something before Genesis 1. Hay algo antes de Génesis 1. Let's go to 2 Timothy 1, verse 8 and 9. Vamos a segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 9. Paul told Timothy that God saved us and called us Pablo le dice a Timoteo, Dios nos ha salvado y nos ha llamado to a holy calling, a un santo llamamiento, not because of our works, no a causa de nuestras obras, but because of his own purpose, sino por su propio propósito, which he gave us in Christ Jesus before the world began. que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Wow, this is powerful. Esto es poderoso. He said that he gave you a purpose before the world began. Dice que te ha dado un propósito aún antes que el mundo iniciara. Before time and space, God already had you in his heart. Antes del tiempo y del espacio, ya tú estabas en el corazón de Dios. The fact, he knew you and gave you a purpose before your human body showed up. Él te conoció y te dio un propósito aún antes que tu cuerpo físico existiera. This is what it says. Esto es lo que está diciendo. He saved us and gave us a purpose before the world began. Que Él nos salvó y nos dio un propósito aún antes de la fundación del mundo. Before, in the beginning, God created the heavens and the earth. Aún antes de, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. He said, I called Andrea. Él dijo, yo he llamado a I Andrea, called Jose. he llamado a José, I called Nuno. he llamado a I Nuno called Elizabeth. y a Elizabeth. I called you. Te he llamado I a called ti you. y a ti. As a matter of fact, De hecho, if you ever doubted whether you have a purpose or not, si has dudado si tú tienes propósito o no, the fact that you have a body, a human body, proves you have a purpose. el hecho que tengas un cuerpo humano prueba que tienes un propósito. Because God gave you a purpose in eternity, Porque Dios te dio un propósito eterno and then He backed up and gave you a body at the right time. y para respaldarlo te ha dado un cuerpo humano He sent you into this world y te envió a este mundo at the right time, en el tiempo preciso, in the right place, en el lugar in the preciso, right city, en la ciudad with the precisa, right personality, con la precisa with the personalidad, right height, con la altura adecuada, with the right abilities, con las habilidades correctas, with the right DNA. con el ADN correcto. He internally wired you Él te ha hecho desde lo interno, más interno, to fulfill a purpose in this life para cumplir un propósito en esta vida that is connected to His purpose, que está conectado con su propósito. which is the gospel of Jesus Christ. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? How many believe what I just said? ¿Cuántos creen lo que acabo de decir? How many believe the scriptures? ¿Cuántos creen las escrituras? If that is true, Si esto es verdad, if what I just said is true, si lo que acabo de decir es verdad, here's the fact. es un hecho. You were not born, you were sent. Tú no naciste, tú fuiste enviado. I'm going to say it again. Lo diré nuevamente. You are not merely born. No meramente naciste. That's the world's thinking. Eso es lo que piensa el mundo. They think we're here by chance, Piensan que es casualidad que estamos by a aquí. biological result, Un resultado biológico. because two people happen to be intimate. Porque dos personas fueron íntimos. God said, no, Pero Dios dice, no. you are merely the agent of my purpose. Tú eres un agente de mi propósito. I orchestrated the world so that you would come in it. Organicé el mundo para que tú puedas entrar en él. Somebody say, I was not born, I was sent. Alguien diga, yo no he nacido, yo fui enviado. As a matter of fact, your pastor invited me to come here De hecho, su pastor me invitó a venir hoy
But God sent me to you pero Dios me envió a usted to encourage you, para animarle to give you a word, y darle una palabra, to encourage you to fulfill your purpose. para animarle a cumplir su With propósito. the final words of Paul. En las últimas palabras de Pablo. And so you were given a purpose before the world began. Así que fue dado un propósito aún antes del inicio de los siglos. So what does this mean? ¿Qué quiere decir esto? We don't create our purpose, Que nosotros no creamos nuestro propósito, we discover it. sino que lo descubrimos. You already have a purpose. Porque ya tú tienes un propósito. You don't make it happen, you discover it. No es que tú haces que acontezca, tú lo vas descubriendo. Some of you have, everybody here has different gifts. Todos aquí tienen diferentes dones. Not everybody's administrative. No todos son administrativos. Not everybody's a visionary. No todos son visionarios. Not everybody is influential No todos son influencers. when they walk in a room. Cuando entran en una habitación. Some people walk in a room and they're the life of the party. Hay gente que entra en un cuarto y son la vida, el alma de la fiesta. And everyone gravitates to them. Y todos giran hacia ellos. And everyone gets happy around them. Y todos se ponen contentos a su alrededor. But some of you are very analytical. Pero algunos son más analíticos. You're very quiet. Son más serios. You're contemplative. Porque están contemplando. You might say, oh, I wish I was like this person. Y dicen, oh, quisiera ser como tal persona. They seem to make more friends than me. Parecen que ellos hacen más amigos que yo. Everyone seems to be near them. Y parece que todos quieren estar cerca de él. But the world's creativity came from people who are analytic. Mas la creatividad del mundo ha surgido de gente más analítica. If everyone was the life of the party, then there wouldn't be any science. Si todos fuesen el alma de la fiesta, no hubiese ciencias. There wouldn't be any symphonies. No habría sinfonías. There wouldn't be scientific discoveries. Ni descubrimientos científicos. You see, everybody here has a personality that fits perfectly with the calling God has given you. Porque cada uno tiene una personalidad que encaja perfectamente con el llamado que Dios te ha dado. The way He has wired you is in accord with your eternal purpose. De la manera que Dios te ha formado está de acuerdo con su propósito eterno. It's not just the anointing that comes on No you. es solamente la unción que viene sobre God's ti. Spirit anoints what He already created. El Espíritu de Dios unge lo que ya Dios ha creado. As a matter of fact, you De hecho. get glimpses of your purpose even before you're saved, Aún antes de ser salvo, tú ves destellos de tu propósito. because the way God wired you comes out even before you know Christ. Porque en la manera que Dios te ha formado surge en Cristo. After you know Christ, He sanctifies it and releases it for His glory. Después de que te encuentras con Cristo, entonces Él lo santifica y te envía para su gloria. And so we discover our purpose. Así que descubrimos nuestro In propósito. Philippians 2, verse 13, Filipenses 2, capítulo 13. it says, "It is God who works in you." Dice, porque es Dios quien trabaja en ti. Somebody say, God works in me, Alguien diga, Dios trabaja en mí. both to will and to do for His good pleasure. Tanto para querer como para trabajar para su buen placer. It's not just hearing a word from God that determines your purpose. No solamente es escuchar una palabra de Dios que determina tu propósito, It is the way you are wired, sino es la manera en que has sido creado. because He works in you Porque Él obra dentro de ti to accomplish His will para cumplir su propósito, that conforms to the purpose He gave you before you were born. que se conforma al propósito que se te fue dado aún antes de nacer. So don't compare yourself with others. Así que no te compares con otros, Don't say, I wish I was taller. ni digas, quisiera ser más alto I wish I was smarter. o fuese más inteligente I wish I was this. I wish I was that. o te quisiera hacer esto o lo otro. No, don't insult God. No insultes a Dios. He made you perfectly Él te ha hecho perfectamente the way He wanted you to fulfill His purpose. como Él quería que fueses para cumplir su propósito.
There'll never be another person like you. Nunca jamás habrá otra persona como tú. In the same way, no two snowflakes are exactly alike. De igual manera que no hay dos copos de nieve que son idénticos. Nobody has your fingerprints. Nadie tiene tu huella dactilar. And no one can make the imprint on the world the way you Y can. nadie puede marcar al mundo como tú puedes hacerlo. You are an expert in your own experiences Tú eres un experto en tus propias experiencias. that everybody in the body of Christ need Y todos en el cuerpo de Cristo te necesitan to fulfill their purpose. para ellos también cumplir su propósito. The second thing Timothy said, Lo segundo que dice Timoteo, first he said you have a purpose before the world began. primero dice tienes un propósito antes de la fundación del mundo. The second thing he told Timothy is the legacy should begin at home. Lo segundo que le dice es el legado debe comenzar en la casa. How many of you are married? Let me ¿Cuántos see de your aquí, hands. levante la mano, si están casados? How many of you have small children? ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Well, whether you have biological children or spiritual children, Ya sean hijos biológicos o hijos espirituales. we need to pay attention to what he said. Necesitamos prestar atención a lo que dice Pablo. Paul said to Timothy, I am reminded of your sincere faith, Dice Pablo a Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera, a faith that dwelt first in your grandmother Lois una fe que habitó primero en tu abuela Loida and in your mother Eunice, y tu madre Eunice. and now I am sure dwells in you. Y ahora estoy seguro también habita en ti. And so Paul was teaching Timothy that the reason why he was serving God was because of 3 generations of Christianity. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es la razón por la cual Timoteo sirve a Dios es porque 3 generaciones previas lo estaban haciendo. It seems as though his grandmother and mother discipled him in the Word of God. Y parece ser que su abuela y su madre lo discipularon en la palabra de Dios. No mention is made of his father. No se hace mención de su padre. We believe that his father was probably not a believer. Se cree que tal vez su padre no era un creyente. And this gives single mothers great hope. Y esto le da a las madres solteras gran esperanza. That even if your husband is not serving God, Que aun si tu esposo no está sirviendo a Dios, or even if you're not married, o si no estás you casada have y children, tienes hijos, God can still use you mightily Dios aún puede usarte poderosamente to raise your son para levantar a tus hijos, and to raise him up to be a great leader. para ser grandes líderes. This also gives grandmothers and grandfathers hope. Esto también le da esperanza a los abuelos y abuelas. You may not have had a big ministry, Tal vez no tuviste un gran ministerio, but you take time with your grandchild pero tomas tiempo con tus nietos on a regular basis de manera regular to pray for them, para orar por to ellos, pray with para them, orar con ellos, to teach them the Bible. para enseñarles la palabra. Even though you didn't have influence, Aunque tú no tuviste esa influencia, like Lois, the grandmother, nobody knows about her life. como Loida, la abuela, nadie conoce sobre su vida. But because she took time to pour into her grandson Timothy, Pero porque tomó tiempo para invertir en la vida de su nieto Timoteo, 2,000 years later, we're reading about her grandson. 2000 años después seguimos hablando y leyendo sobre su nieto. He has affected billions of lives. Él ha afectado a miles de millones de He's vidas. carried on the legacy of the great apostle Paul. Y ha seguido con el legado del gran apóstol Pablo. He was able to continue the work of God in the church of Ephesus and other churches. Pudo continuar con la obra del Señor en la iglesia de Éfeso y otras más. You never know the influence your grandchildren will have. Nunca sabrás la influencia que tus nietos tendrán. Because God is a multi-generational God. Porque Dios es un Dios de multigeneraciones. God
God never deals with just one generation. Dios nunca trata con solamente una He generación. doesn't just see you now. No solamente te ve a ti ahora, He sees your past. sino ve tu pasado, He sees your present. ve tu He presente sees your future. y ve también tu futuro. He sees the people that you're influencing. Ve la gente que tú estás influyendo. As a matter of fact, De hecho, He has called you to pour into other people, Él te ha llamado para invertir o vertirte en otra to share gente your faith, y compartir tu to fe win them to y Christ, ganarlos a to Cristo help disciple y them. ayudar a discipularlos. And you never know Y nunca sabes what kind of call they will have, qué tipo de llamado tendrán what kind of ellos, influence they will have. qué tipo de influencia ellos tendrán. God is a multi-generational God. Porque Dios es un Dios multigeneracional. When Moses asked God, "What is your name?" Cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre, oh Dios? God said, "I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob." Dios le responde, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He didn't just say, "I'm the God of Abraham." No solamente dijo, soy el Dios de Abraham. Why did he say 3 names? ¿Por qué mencionó 3 nombres? Because those 3 people represented 3 generations. Porque esas 3 personas representaban 3 generaciones. Because it takes more than one generation to reveal the purpose and plan of God Porque in se a requiere family. más de una sola generación para revelar el propósito de Dios. Requiere a tu familia. As a matter of fact, the purpose and plan of God on your life is so great, De hecho, el propósito de Dios para tu vida es tan grande, you could never fulfill it in your lifetime. nunca podrás cumplirlo en tu vida. That's why you have to pass it on to your children and your grandchildren Por eso tienes que darlo también a tus hijos y a tus nietos. and your spiritual Y children. tus hijos espirituales también. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? I tell you, Ahora te diré, Lois, the grandmother, never knew we'd be reading about her. Loida la abuela nunca imaginó que estaríamos leyendo sobre ella. Eunice, the single mother, never knew what her baby would become. Eunice, la madre soltera, nunca sabía, imaginaba lo que su hijo se convertiría. Jesus said, Jesús dijo, "The works that I do las obras que yo hago, shall you do, ustedes también harán. and greater works than these shall you do, Y aún mayores cosas harán ustedes. because I go to my Father." Porque yo voy al Padre. The Father Al Padre. is the first generation. El Padre es la primera generación. Jesus is the second, Jesús es la segunda. and we are the third. Y nosotros somos la tercera. And Jesus said, "You'll do greater works. Y Jesús dijo, harán cosas mayores que Your estas. children will do greater works than you. Sus hijos harán cosas mayores que ustedes. Your spiritual children will do greater works than Sus you. hijos espirituales harán cosas mayores que ustedes. Your grandchildren will do greater works than you. Sus nietos harán cosas mayores. As a matter of fact, if this church does its job, De hecho, si esta iglesia hace su trabajo, the next generation of church members de la siguiente generación de miembros de esta congregación will have more anointing than you have now. tendrán más unción de la cual usted porta ahora. They'll have a greater prayer gift than you have now. Tendrán mayor tiempo de oración que They'll have a ustedes. greater understanding of the Word of God than you have Y un now. mayor entendimiento de la palabra de Dios que usted tiene ahora. They'll have greater influence in the city than you have Tendrá now. mayor influencia sobre la ciudad que usted tiene ahora. Why? ¿Por qué? Because God called us to go from glory to glory, Porque Dios nos ha llamado de ir de gloria en gloria, from faith to faith, de fe en fe, from strength to strength. de fuerza en más fuerza. The light doesn't get dimmer, it gets greater. La luz no se hace más tenue, se hace más grande. If we have a multi-generational plan, Y si tenemos un plan multigeneracional, God is sick of one generational plans. porque a Dios no le gustan los planes de una sola generación. He doesn't want you to come to church just for you. No quiere que vengas a la iglesia solo por ti. Every one of you should have at least one person you're discipling, Cada uno de ustedes debería tener por lo menos una persona que están discipulando, that you're teaching the Word of God. a la cual enseñan la palabra de Dios. And you should train them Y debes entrenarlos to disciple somebody else. para ellos también discipular a otro.
You should train them to do greater works than you. Debería entrenarlos a que hagan mayores obras que usted. And in this way, the church will get stronger and stronger and Y stronger. de esta manera la iglesia será más y más fuerte. I've not met your pastor yet. Aún no he podido conocer a su pastor, I can't wait to meet him. pero ansío conocerlo. I hear great things about him. He escuchado grandes cosas de él. And I know that the legacy he's going to leave is going to be greater than what he sees now. Y yo sé que el legado que él dejará será mayor de lo que ahora él está How many viendo. believe that? ¿Cuántos lo creen? Hallelujah. Aleluya. And so when Paul said this to Timothy, Así que cuando Pablo le dice esto a Timoteo, he said, your faith started with your grandmother and then your mother. dice, tu fe inició con tu abuela y después tu madre. He was saying something very crucial, Estaba diciendo algo muy crucial, that raising up godly seed que es levantar una semilla de Dios. is the most important ministry of a parent. Y esto es el ministerio más grande de cualquier padre. And it's something we cannot pass off to the church. Y es algo que no podemos encargar que la iglesia lo haga. The church cannot disciple your children. La iglesia no puede discipular a tus hijos. The church only has your children a few hours a week. La iglesia solamente tiene a sus hijos unas cuantas horas a la semana. You are responsible for raising them up in the faith. Tú eres responsable de criarlos en la fe. There's nothing that you could do that's more important than that. No hay nada más importante que tú puedas realizar que esto. The church is a support system for the parents, La iglesia es solo un sistema de apoyo para los padres, but cannot take the place of the parents. pero no puede tomar el lugar de los padres. I remember one time a lady called me up very upset. Recuerdo un día una mujer me llamó muy molesta. Her daughter turned 13 and she didn't want to go to church anymore. Su hija había cumplido recién los 13 años y ya no quería ir a la iglesia. And she was blaming me and the church Y ella estaba culpándome a mí y a la iglesia because her daughter didn't want to serve God. de que su hija no quería servir a Dios. And so I asked her a few questions. Así que le hice unas cuantas preguntas. I said, how many hours a week does the church have your daughter? Le pregunté cuántas horas a la semana la iglesia tiene a su hija. Well, you have her 2 hours on Friday and Y- 1 hour on Sunday. Ella dice, bueno, 2 horas el viernes y 1 hora el domingo. And then I said to her, how many hours a week do you have her? Y le pregunté cuántas horas a la semana tú la tienes. She said, over 100, about 160 hours. Ella dice, yo creo que como 160 horas. And then I said to her, does your daughter have her own computer? Y le pregunté entonces, ¿tu hija tiene su propia computadora? She said, yes. Ella dice, sí. I said, do you know what she's watching? Y le pregunté, ¿usted sabe lo que ella está viendo? She said, no. Y me contestó, no. I said, does your daughter have a TV in her room? Le pregunté, ¿tiene tu hija una televisión en su habitación? She said, yes. Y me dijo, sí. Do you know what she's watching? ¿Usted sabe lo que ella está viendo? She said, no. Me dice, no. I said, so let me ask you a question. Who's the blame for the way your daughter is? Entonces le pregunté, ¿quién tiene la culpa por cómo es tu hija ahora? If you don't intentionally put guardrails up in your home Si usted intencionalmente no pone parámetros en su hogar and purposely spend time with your children, y pasa conscientemente tiempo con sus hijos, you cannot blame the church for what happens. no podrá culpar a la iglesia por lo que suceda. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? And so it tells us in Timothy 3:15, Entonces nos dice en el capítulo 3, versículo 15 de 2 de Timoteo, Paul reminded Timothy that from childhood he was taught the sacred scriptures Pablo le recuerda a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, that were able to make him wise for salvation. las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. It tells us in Proverbs 13:22, Y nos dice en Proverbios 13:22, a good man leaves an inheritance for his children's children. un buen hombre deja una herencia a sus hijos y los hijos de sus hijos.
Right there, that's 3 generations. Allí ya son 3 generaciones. For your children's children. Los hijos de tus hijos. God commands us Y Dios nos manda to think at least 3 generations ahead. de pensar por lo menos en 3 generaciones más adelante. God is the God of 1,000 generations. Dios es un Dios de 1000 generaciones. But we can't think that far ahead. Pero nosotros no tenemos la mente para pensar tanto así. But throughout the scriptures, we are responsible for at least 3 generations. Pero por toda la escritura vemos que somos responsables por lo menos 3 As a generaciones. matter of fact, when God made Adam and Eve, De hecho, cuando Dios creó a Adán y a Eva, He gave them this commandment. Él les dio este mandato. In Genesis 1:28, Génesis 1:28. He said, bear fruit, Dice, fructificaos, which means have es children. decir, tengan hijos. Then he said, multiply. Y después les dijo, multiplicaos. Now, what does multiply mean? ¿Qué significa multiplicar? Multiply means that your children have their own children. Multiplicaos significa que tus hijos también tengan hijos. So God told Adam, even before he had one child, Así que Dios le dijo a Adán, aún antes de tener un hijo, because this is Genesis 1, porque esto es Génesis 1, is before Cain and Abel were born. antes que naciesen Caín y Abel, Before he had one child, he told him to multiply. aún antes de tener un solo hijo, Dios le dijo, multiplícate. So I asked myself the question, why would he tell him multiply? Así que me hago la pregunta, ¿por qué le dijo multiplicaos? Then the Lord showed me Y el Señor me mostró, it's because he was training Adam es porque estaba entrenando a Adán to think generationally, para pensar de manera generacional, to think at least 3 generations. por lo menos en 3 generaciones más. You have to train your mind to think generationally. Tú tienes que entrenar a tu mente para pensar generacionalmente. We have to fight this one generational mindset of culture. Debemos luchar y combatir en contra de esta cultura de una sola generación, esa mentalidad. We have to think like the Hebrews who had a multi-generational mindset. Sino pensar como los hebreos que tenían una mentalidad generacional. In the West, we only plan for now. En el oeste solamente planificamos para el hoy. In the Jewish culture, they plan for multi-generations. Pero en la cultura judía planifican para multigeneraciones. As a matter of fact, raising their children is more important than anything else they do. De hecho, criar a sus hijos es más importante que cualquier otra cosa que ellos hacen. I was working with a rabbi once Una vez trabajaba con un rabino. because when I talked to the rabbi and said, how many children do you have? Y hablando con el rabino le pregunto, ¿cuántos hijos tienes tú? He said, I have 13. Y me dice, tengo 13. I said, 13? Le dije yo, 13. I said, how do you do it? Le pregunté, ¿cómo lo haces? He said that we rarely go on vacation. We rarely go on vacation. Dice, casi nunca vamos de vacaciones We have furniture passed down from our parents, y los muebles nos han ido pasando de nuestros padres and all of our money goes to educating them in the Hebrew scriptures. y todo nuestro dinero, nuestras finanzas va para educarlos en lo que es la cultura hebrea. And he said, I have a small family. Many of my friends have 18 to 23 children. Dice, yo tengo una familia pequeña, la gran mayoría de mis amigos tienen de 20 a 30 hijos. I said, Lord, help us. Dije, Señor, ayúdanos. In the West, we have so few children Porque acá en el oeste tenemos tan pocos hijos that the population in Japan is getting less and less. que la población en Japón está menguando tanto. In Italy, En Italia, Spain, España, England, Inglaterra or in most of Western Europe, y casi todo el oeste de Europa, places like China and Japan, lugares como China, en Japón, more of their native population are dying than are being born más gente está muriendo de la que está naciendo. because they adopted a one generational mindset of the West. Porque adoptaron la mentalidad de una sola generación del oeste. And because of that, they have to import Muslims to keep their economy going. Y a raíz de esto tienen que importar musulmanes para mantener la economía. And what's going to happen in 50 years is there's going to be more mosques than churches in England. Y lo que va a suceder en 50 años va a haber más mezquitas que
templos en Inglaterra, because they believe in Genesis 1 more than the church. porque creen en Génesis 1 más que la iglesia. We have to think generationally. Debemos pensar de manera generacional. Someone say, Lord, help me think generationally. Alguien diga, Señor, ayúdame a pensar generacionalmente. Someone say, Lord, change my mindset. Alguien diga, Señor, transforma mi mentalidad. Someone say, Lord, help me think at least 3 generations. Alguien diga, Señor, ayúdame a pensar por lo menos en 3 generaciones. No matter what you do, Sin importar lo que hagas, in private, en lo privado, everything you do, todo lo que hagas, when nobody is looking, cuando nadie te ve, is affecting everybody who doesn't see you. está afectando a todos aquellos que no te pueden ver. Every choice you make is affecting somebody else. Cada elección que tú hagas afecta a alguien más. Every choice you make is affecting multiple generations. Cada elección que tomes va a afectar generaciones más adelante. That's why the judgment of Christ will not take place until the end of time. Por eso el juicio de Cristo no tomará lugar sino hasta el fin de los tiempos. Because we can't get judged in one lifetime. Porque no podemos ser juzgados en una sola vida. Because our choices have multiple repercussions for generations to come. Porque nuestras decisiones tienen efectos para las generaciones que vendrán. God's going to judge us for the impact we've had in the future. Porque Dios nos va a juzgar por el impacto que tendremos en el futuro. Not just the impact we have now. No solamente el impacto de ahora. And so when it comes to business, Así que cuando se trata de negocios, family, familia, church, iglesia, everything you do, todo lo que haces, we have to start thinking at least 3 generations. debemos estar pensando por lo menos en 3 That's generaciones. how God started it with Adam and Eve. Así es como Dios lo comenzó con Adán y Eva. Even before they had one child, he said, multiply. Aún antes de tener su primer hijo, dijo multiplicaos. Jesus said, the works I do, you'll do greater. Jesús dijo, las cosas que yo he hecho, ustedes harán It mayores. says in Proverbs 13 that the inheritance we leave to our children's children is important. Habla en Proverbios de la herencia que dejemos a los hijos de nuestros hijos es importante. It says that a good man leaves a good inheritance, Dice que el buen hombre deja una herencia. and the inheritance isn't money, Y la herencia no es dinero, it's not real estate. no es bienes y raíces. The greatest inheritance La herencia mayor that you could ever leave your children que jamás puedes darle a tus hijos is the scriptures, son las the word of escrituras, God, la palabra a de life Dios, of prayer, una vida de oración, serving God. sirviendo a Dios. The reason why I'm here La razón por la cual estoy aquí is because my Puerto Rican grandmother es porque mi abuela puertorriqueña started praying for everyone in her family. empezó a orar por cada uno de sus familiares. She came to New York City in the 1920s, Y en 1920 llegó a Nueva York and she started a church in Manhattan. y empezó una iglesia en Manhattan. And for 60 years, Y por 60 años she prayed 3 hours every day. oraba 3 horas todos los días. Her knees were like camel skin from praying so much. Sus rodillas de tanto orar parecían rodillas de camello. But almost everybody in her family came to Christ. Pero casi todos en su familia conocieron a Cristo. Even people I've never met that live in other places in the world Aún gente que nunca yo he conocido que viven en otras partes del mundo are serving God. están sirviendo ahora I a Dios. found out I have a cousin in California who has a large church. Descubrí que tengo un primo en California con una iglesia enorme. There are Christians in Puerto Rico, Hay cristianos en Puerto Rico all ahora over the world, y por todo el mundo because of her prayer life. a causa de su vida de oración. She didn't know how to speak English. Ella no hablaba inglés, So when I saw her, así que cuando la vi, all she said to me is, Jesucristo te amo. lo único que me dijo es Jesucristo te And ama. every year we'd see her on Mother's Day, she'd give me a Bible. Cada día para el Día de las Madres la veíamos cada año, perdón, y me daba una Biblia. And I thought she was crazy. Y yo pensé, estaba loca. I didn't know what was going on. No sabía lo que estaba Because sucediendo. my mother backslid Porque mi madre había retrocedido en su because fe the church was a little strict. a raíz de lo estricto que era su iglesia. But my mother gave her life back to Christ when I was 16. Pero yo a la edad de 16, mi madre entregó nuevamente su vida a Jesús. Prayers of my grandmother were greater than my mother's backslidness. Porque las oraciones de mi abuela eran más grandes que los errores de mi madre.
Oh, I feel the Holy Ghost here. Yo siento al Espíritu Santo en este lugar. How many feel the Holy Ghost? ¿Cuántos sienten al Espíritu Santo? Hallelujah. Aleluya. My grandmother Mi abuela became the first ordained Latina minister in New York City history. se convirtió en la primera mujer latina ordenada al ministerio en la historia de Nueva York. And when I got saved, Y cuando yo fui salvo, I knew yo sabía that I was given her mantle. que se me había dado su manto. And what it said in Proverbs Y 13, lo que decían Proverbios a 13, good man un buen hombre leaves an inheritance deja una herencia to their children's a children. los hijos de sus hijos. My grandmother, Mi abuela, through her life, a través de su vida through her y prayers, sus oraciones, even though I didn't understand what she said, aunque no entendía lo que ella decía, was responsible for bringing me to faith fue la responsable de traerme a la fe through my mother. a través de mi madre. Woo! The power of a grandmother, El poder de una the abuela, power of generations, el poder de generaciones, the power of prayer. el poder de la Oh, oración. I feel like dancing. Siento danzar. Unfortunately, Desafortunadamente, everybody, not one person on my father's side came to Christ. ni uno solo del lado de mi padre vino a conocer a Jesús. My Puerto Rican mother married my dad, who was Italian, Mi padre era italiano and they didn't speak Spanish or Italian in the house, y en la casa no se hablaba ni español ni italiano. which is why I don't speak Spanish Por eso yo no hablo español, or Italian. tampoco italiano. Thankfully, I led my dad to Christ, Pero gracias a Dios pude guiar a mi padre a los pies de Cristo. but not one person, Pero ni una otra persona, none of his brothers, ni sus hermanos, none of my ni cousins mis primos have come to Christ yet. aún han venido a los pies de Cristo. What's the difference between my father and my mother? ¿Cuál es la diferencia entre mi padre y mi madre? My father did not have a praying mother, Mi padre no tuvo una madre que oraba por él. did not have a generation behind him. No tenía una generación detrás de él. But thank God Gracias a Dios we're making up for that. que estamos compensando eso We're raising up a generation of Materas who are serving the Lord. y levantando una generación de materas que están sirviendo al Señor. My oldest son has written New York Times best-selling books. Mi hijo mayor ha escrito libros que se han vendido como los mejores en el New York Times. And he is on Newsmax every day. He's a reporter. Y está con reporteros todas las semanas. My youngest son is pastoring several churches. Mi hijo menor está pastoreando varias iglesias. And he's a business owner. Y es un hombre de negocios. And my other children, my daughters, are all in, two of them are in ministry. Dos de mis hijas están involucradas en el ministerio. It's never too late to begin the generational blessing. Nunca es demasiado tarde para empezar una bendición multigeneracional. How many want to do this? ¿Cuántos quieren hacer esto? I'm going to try to finish this quickly. Intentaré terminar rápidamente. The third thing Paul said, Lo tercero que dice Pablo, he brought out the role of the church in the generations. y presenta el rol, el papel de la iglesia en las generaciones. 2 Timothy 1 verse 7, Segunda de Timoteo 1:7. he said to Timothy, Le dice él a Timoteo, fan into flame the gift of God aviva el fuego del don de Dios, that was given to you by the laying on of my hands. que fue dado a ti por la imposición de mis manos. For God has not given us a spirit of fear, Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, but of power sino de poder, and of love de amor and of a sound y de mind. dominio propio. How many know God has not given you a spirit of fear? Let me see your ¿Cuántos saben hands. que Dios no le ha dado un espíritu de temor? Levante la mano. How many know that God has given you a spirit of power Sino que Dios le ha dado un espíritu de poder and of a sound y mind de dominio propio. that doesn't give in to fear? Ahora, no cede ante el temor esto. But Paul said he imparted that to Timothy. Pero Pablo dice que él impartió esto sobre Timoteo. See, there are certain things that the parents can't impart to their children. Porque verá, hay ciertas cosas que los padres no podrán impartir a los hijos. That's where the church comes in. Ahí es donde entra la iglesia en función.
as much as I taught my children the Bible every day Tanto que yo enseñé a mis hijos de la Biblia todos los días and prayed with them, y oraba con ellos. I depended on other people in the church Yo dependía de otras personas dentro de la iglesia to speak into them, para que hablaran a sus to vidas, take them on mission trips, para llevarlos a viajes to misioneros, give them prophetic words. para darles palabras proféticas. And because of that, we were able to secure many of our children that could have had big trouble with the Lord. Y a raíz de esto pudimos librar a nuestros hijos que se encontraron en momentos, en situaciones complicadas ante So el Señor. even though the parents are primarily responsible, Y aunque sí los padres son los responsables, los primeros en ser responsables, the church is called to come alongside la iglesia es llamada a también acompañarlos and impart gifts that the church, that the family alone can't do. e impartir dones que la familia sola no puede hacer. I have an apostolic ministry, Yo tengo un ministerio apostólico, but even I could not impart all the things my children needed. pero aún con eso yo no podía impartir todo lo que mis hijos I necesitaban. needed prophets, pastors, evangelists, Necesitaba- grandmothers, prayer leaders to all impart to my children. Necesitaban los profetas, necesitaban los maestros, los líderes, las abuelas que impartieran todo esto sobre ellos. And to this day, my wife prays every morning with a number of women for our children. Y hasta la fecha mi esposa ahora todas las mañanas con un grupo de mujeres por nuestros hijos. That is a great support. Y es un gran apoyo. The last thing Paul said to Timothy, Lo último que le dice Pablo a Timoteo, he wanted to encourage him to fulfill his assignment. quería animarle a que cumpliera su asignación. How many know that God has given you an assignment? ¿Cuántos saben que Dios le ha dado una asignación? Paul modeled faithfulness to Timothy. Pablo modeló la fidelidad a Timoteo. Timothy saw how Paul conducted himself in the midst of crises. Timoteo vio cómo Pablo se comportó ante las crisis, In the midst of betrayal, en medio de la traición, when everything was going wrong. cuando todo iba mal. Paul was shipwrecked Pablo sufrió naufragio three times. 3 veces. He was stoned to death once. Lo apedrearon casi a morir una vez. He was whipped several times. Le dieron con látigo varias veces. He was betrayed by false Lo brothers. traicionaron falsos hermanos. He was wrongfully accused by some of the churches. Lo acusaron equivocadamente a varias iglesias. And everywhere he went, there was a messenger of Satan Y donde quiera que él iba, había un mensajero de Satanás that caused riots and resistance. que causaba la resistencia y disturbios. But he saw how God delivered Paul out of all of that. Pero Timoteo vio como Dios lo libró de todo esto a Pablo. That Paul never fell away from God. Y que Pablo nunca se alejó de Dios. Paul remained faithful to his assignment. Que Pablo se mantuvo fiel a su asignación. And even more than all of his teaching, Y aún más allá de todas sus enseñanzas, it was the life Paul modeled era la vida que modelaba Pablo that transformed Timothy que transformó la vida de and Timoteo encouraged him to continue on after Paul was gone. y le ayudó a continuar aún cuando Pablo ya no estaba. Do you know your assignment? ¿Conoce usted su asignación? Are you allowing the devil to distract you? ¿Está permitiendo que el diablo lo distraiga? Are you allowing the problems and cares of this world to hinder you? ¿Está permitiendo que los problemas de este mundo le lastimen, le dañen? Do you love God one day and then hate him the next? ¿Será que usted ama a Dios un día y al día siguiente le odia? You see, God has called you to model faithfulness under trial. Dios nos ha llamado a modelar la fidelidad aún en la prueba. The last words Las of últimas Timothy, palabras de Timoteo, the last words rather of Paul, de Pablo, chapter 4, verse 5. capítulo 4, versículo 5. He told Timothy, come quickly, Le dice a Timoteo, ven rápido,
For I am already being poured out as a drink offering. porque yo ya estoy para ser sacrificado. That was another way of saying I'm about to die. Otra manera de decir, voy a morir. And the time of my departure has come. Y el tiempo de mi partida está cercano. I have fought the good fight. He peleado la buena batalla. I have finished the race. He acabado la carrera. I have kept the faith. He guardado la fe. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, Por lo demás me está guardada la corona de justicia, which the Lord, the righteous judge, la cual me dará el Señor juez justo will award to me on that day. en aquel día. And not only to me, but to all who love his Y appearing. no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. At the end of your life, will you say, I finished the Al race? final de tu vida podrás decir, he corrido la carrera. Will you say, I kept the faith? Podrás decir, he mantenido la fe. Will you say, I finished my assignment? Podrás decir, he terminado mi asignación. Your children are looking at you. Tus hijos te están viendo. The people in the church, La gente en la iglesia, your neighbors, tus vecinos, the people in business gente en los negocios, are looking to see están viendo para ver how you respond when trials and tribulations come your way. cómo tú respondes cuando vengan las tribulaciones y las pruebas a tu vida. Jesus said, in the world you will have trouble. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. If you don't have trouble now, you're going to have trouble in the future. Si no tienes problemas ahora, en el futuro vas a tenerlos. Everybody here Todos aquí is either coming out of a crisis, o están saliendo de una crisis, entering into a crisis, entrando a una crisis or will come into another crisis. o entrando a otra crisis. That's life. Esa es la vida, It's warfare. esa es la guerra. This side of heaven will never be perfect. De este lado del cielo, de la eternidad, no será perfecto. What kind of life are you modeling for your generations? Pero ¿qué tipo de vida estás modelando para tus generaciones? And so as I end, Así que al terminar, I have a few questions for you tengo unas preguntas para ustedes. based on the text that we read tonight. Basado en las escrituras que hemos leído el día de hoy. Do you know the assignment the Lord has given you? ¿Conoces tu tarea que el Señor te ha dado? If you're married, it means be faithful. Si estás casado, sé fiel. If you have children, provide for them. Si tienes hijos, provee para ellos. Give God what is his. Y dale a Dios lo que a Él le pertenece. You don't need a prophetic word to know your assignment. No necesitas una palabra profética para conocer tu tarea y asignación. And then are you faithful to the way God has wired you internally? Y lo otro es, eres fiel a cómo Dios te ha creado para que seas. Not just in the church, but in work. No solamente en la iglesia, sino también en tu lugar de trabajo. You have to ask yourself the question, are you planning on finishing the race God has given you? Te tienes que hacer la pregunta, ¿estás planeando terminar la carrera que el Señor te ha dado? Ask yourself the question, Hazte la pregunta, are you building a legacy of faith to hand down to others? ¿estás construyendo un legado de fe para entregar a otros? Or you're just living a self-focused life for yourself? ¿O estás viviendo una vida enfocada solamente en ti? Paul said that he will receive a crown of life. Pablo dijo, recibiré una corona de justicia. Not only him, but all who love the Lord. No solamente yo, sino aquellos que aman la venida del Señor. So the last question I have, Y la última pregunta que tengo, are you going to let someone else take your crown? ¿vas a permitir que otro tome tu corona? Jesus said in Revelation chapter 3, verse 11, Jesús dijo en Apocalipsis 3:11, he said, I'm coming soon. dice, vengo pronto, Hold fast to what you have sostén lo que tienes, so that no one else will steal your crown. para que ninguno tome tu corona. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? It means this. Esto es lo que quiere decir. If you don't obey the Lord Si tú no obedeces la ley, and do what he has called you to do in this life, perdona al Señor y hace lo que Él te ha llamado para hacer en esta vida, he will bypass you
Él te va a saltar a ti and give your ministry to someone else. y dar tu ministerio a alguien más. And that in heaven, someone else is going to wear the crown Y en el cielo alguien más usará la corona and get the reward that you should have got. y recibir la recompensa que era para ti. How many of you would say, I want to fulfill my assignment in Christ? ¿Cuántos de ustedes quieren decir, quiero cumplir mi tarea en Cristo? How many of you would say, I want to think at least 3 generations ahead? ¿Cuántos dicen, quiero pensar por lo menos en 3 generaciones del futuro? How many of you would say, I want to start imparting to other people? ¿Cuántos dirán, yo quiero impartir ahora en otras personas? My biological and spiritual children, Tanto mis hijos biológicos como espirituales, my friends, mis amigos, my uncles, mis tíos, even my biological father and mother. aún mis padres y madre biológicos. It's never too late to change a life. Nunca es demasiado tarde para cambiar una vida. God called Moses when he was 80. Dios llamó a Moisés a los 80 años. Don't ever say you're too old. Nunca digas soy demasiado viejo. If you want to fulfill your assignment, I want you to come up here. Si quieres cumplir tu asignación y tarea, Raise your pasa aquí hands. rápidamente y alza Raise tus your manos. hands. Alza esas manos al And pasar surrender to the Lord. y ríndete ante el Señor. If you don't know the Lord Jesus Y Christ, si no conoces al Señor Jesús, tell the Lord to come, ask the Lord to come in your life. pídele al Señor que entre a tu vida. Ask Jesus to forgive you for your sins. Pídele que te perdone de los pecados. And he can begin a generational blessing in your life. Y Él puede iniciar una bendición multigeneracional en tu He vida. already defeated the devil on the cross. Ya derrotó al diablo en la cruz. He could break the generational curses in your Y family. puede romper con las maldiciones generacionales de tu You say, familia. I commit adultery because my father committed Tal vez adultery. dices, cometí adulterio porque mi padre cometió The adulterio. Lord says tonight, Pero el Señor dice, hoy I will break that curse. voy a romper esa I will maldición. break that generational curse. Romperé esa maldición generacional. If you surrender to me, Si te rindes ante mí, this will be the first day este será el primer día of the rest of your life del resto de tu vida. when you will walk Cuando caminarás in a multi-generational blessing. en una bendición multigeneracional. How many believe that? Let me ¿Cuántos see lo your creen? hands. Levante su mano si usted lo cree. How many are going to believe God ¿Cuántos le van a creer a Dios and pray y orar that your generations will come to que Christ? sus generaciones sí vendrán a That your Cristo? children Que sus hijos and your children's y los children hijos de sus hijos will serve the Lord? servirán al Señor. How many will agree with Joshua, ¿Cuántos se ponen de acuerdo con Josué? who said in ¿Quién dijo? Joshua 24, Josué 24 he said, as for me dijo, mi casa y and yo, my house, mi casa y yo we will serve the Lord. serviremos al Señor. He didn't say we might. No dijo tal vez. He didn't say we'll pray about it. No dijo vamos a orar al respecto. Tonight, Esta noche you have to make up your mind tienes que decidirte that not only you, que no solamente tú, but your whole family sino toda tu familia will serve the Lord. servirá al Señor. That tonight, Que esta noche you're going to begin iniciarás a powerful un poderoso, generational blessing una poderosa bendición that generacional will overcome every curse over your family. que vencerá toda maldición sobre tu familia. Wherever you are right now, begin to pray. Donde quiera que se encuentre, empiece a orar. Begin to release the generational blessing. Empiece a desatar la bendición generacional. Picture your family. Imagínese a su familia Lift up your children. y levante a sus hijos. Lift up the friends that God has put you in touch with. Presente a esos amigos con los cuales el Señor los ha conectado. I'm believing tonight Y estoy creyendo que esta noche God's going to give you faith Dios le dará fe to restore your marriage, para restaurar su matrimonio to stop fornicating and committing adultery. y dejar de fornicar y cometer adulterio. God is tonight, He's going to give you the breakthrough Dios esta noche te dará el rompimiento that you're going to repent of internet pornography. donde te arrepentirás de la pornografía That oculta. even if you have to throw your computer out
Aún si tienes que deshacerte de la You will computadora, not allow the spirit of lust in your home. no vas a permitir el espíritu de lujuria en tu hogar. You will not allow the spirit of lust in your heart. No vas a permitir el espíritu de lujuria en tu corazón. Because if you allow it in your life, Porque si lo permites en tu vida, it could also be passed on to your children and to others. también puede ser pasado a tus hijos y a otros. So right now, Así que ahora mismo, in the name of the Lord and Savior Jesus Christ, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, we break the power of pornography. rompemos el poder de la We pornografía. break the spirit of lust. Rompemos el espíritu de lujuria. We break the spirit of adultery. El espíritu de adulterio se We break rompe. the spirit of Se fornication. rompe el espíritu de We fornicación. break it. Lo We rompemos. break it. Lo We rompemos. break it. Rompemos. We break Lo it. rompemos. We break it. Lo rompemos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Jesus said, Jesús dijo: he who the Son has set free a quien el Hijo os libertare is free indeed. será verdaderamente libre. Lord, we pray Señor, oramos that right now ahora mismo there'll be a mind shift in every person. que haya un cambio mental en cada persona. That they will go from one generation Que pasen de pensar en una to generación at least 3 generations a pensar en por lo menos 3 in their generaciones. mindset. En su mentalidad, They will plan ahead ellos planificarán with their con finances, sus finanzas, with their time, con su tiempo, with their con business, sus negocios, with the church, con su iglesia, with their ministry. el ministerio, They will leave an inheritance y dejarán una herencia to their children para sus hijos and their children's y los children. hijos de sus hijos. They will leave an inheritance Dejarán una herencia of faith, de fe, miracles, milagros, faithfulness fidelidad in the midst of pain and trials. en medio de las pruebas. God said, do not give up. Dios dice: no te rindas. The enemy has had a plan in your life. El enemigo tiene un plan para tu vida, But he said, pero dice Dios, in the same way, de la misma manera the devil thought he won que el diablo pensó que había ganado when my son was crucified. cuando crucificaron a mi hijo, But I rose my son from the dead. pero levanté de entre los muertos a mi hijo. In that same way, De esa misma is manera, God giving you new hope tonight. Dios hoy te está dando nueva esperanza. God is resurrecting your dream, Dios está resucitando tus sueños, resurrecting your marriage, resucitando tu matrimonio, resurrecting your faith, resucitando tu fe, restoring your relationships. restaurando tus relaciones. The God who rose Jesus from the dead, El Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, above all the power of darkness, sobre todo el poder de las tinieblas, above all the power of Satan and demons, sobre todo el poder de Satanás y sus demonios, is raising you up with him ahora hoy te levanta con él, and breaking the power of hell. rompiendo el poder del diablo. My son, God has Hijo mío, dice el Señor, a plan for you. que Él tiene un plan para ti. Do not give up. No te rindas. He is restoring Él está restaurando your purpose. tu propósito He is breaking generational curses y and patterns. rompiendo esas maldiciones generacionales And what you have seen in the past, y lo que has visto en el pasado among others close to you, alrededor de los que están cerca de ti. I believe the Lord would say, you're not going to repeat it. El Señor dice: tú no lo vas a repetir, Because from this point on, porque desde hoy en He's adelante giving you hope. Él te da esperanza, He's breaking generational curses. rompiendo maldiciones generacionales, He's going to take the broken, fragmented family y tomará aquello fragmentado en la and familia, heart, en el corazón, and He is going to resurrect everything that He wanted to do in your life. y resucitará todo aquello que ha querido hacer en tu God vida. is not done. Dios no ha terminado, God is only beginning. solamente ha iniciado. God is not done. No ha terminado Dios. Say, God is not done with me. Dilo conmigo: Dios no ha terminado conmigo. Say, God is not done with me. Dilo: Dios no ha terminado conmigo. Say, God is not done with me. Dios no ha terminado conmigo. Say, I embrace God's calling. Diga: yo abrazo el llamado de Dios.
I'm not running from it anymore. No huiré de él jamás. I'm believing God Creo en Dios from this time on desde hoy en adelante, to give me hope, que me da esperanza to give me strength. y fuerza. And the best is yet to come. Y lo mejor está por venir. God has given you a sharp mind. Dios te ha dado una mente clara. You're very analytical. Eres muy analítico. You think a lot. Piensas mucho You're very contemplative. y contemplas todo. And He's given you much creativity. Te ha dado mucha creatividad. And I believe the Lord wants to increase your wisdom. Y creo que el Señor quiere aumentar tu sabiduría. And He wants your wisdom to be imparted to multiple generations, Y desea que tu sabiduría sea impartida a muchas generaciones. so that you will teach others Para que puedas enseñar a otros based on your own experience, basado en tus experiencias. so that they will not repeat the mistakes you made Para growing que up. ellos no cometan los mismos errores que tú. Do not say I am weak. No digas soy débil. Let the weak say I am strong. Diga al débil fuerte soy. Let the poor say I am rich. Diga al pobre rico soy. You are small in your own eyes, Ante tus ojos eres pequeño, but God says you're very precious. mas Dios dice eres precioso. You are preferred. Eres preferido He loves you deeply, y te ama profundamente. and He has more for you than you could ever imagine. Y tiene más para ti de lo que puedes imaginar. Do not believe the negative words that were spoken over you growing up. No creas en las palabras negativas que se declararon cuando ibas creciendo. The fragmentation that you've experienced growing up. Y el quebranto que has vivido al crecer. God wants to bring healing to your heart Dios quiere traer sanidad a tu corazón and give you a hope and a future, y darte un futuro y una esperanza. because He has nothing but kind and beautiful thoughts towards you. Porque Él tiene pensamientos de bien sobre ti. You are very beloved in the eyes of God. Eres amado ante los ojos de Dios. We thank you for the fire of God in this young man. Gracias por el fuego de Dios sobre este joven. Thank you that the message of generations has impacted him tonight. Gracias que el mensaje de generaciones lo ha impactado. That this man was impacted by the message of generations. Que este hombre ha sido impactado por el mensaje de generaciones. How many here were impacted by the message of generations tonight? ¿Cuántos aquí han sido impactados por el mensaje de generaciones I hoy? feel in my spirit Siento en mi espíritu that there's a revolution taking place tonight. que hoy está aconteciendo una revolución. A revolution to go from 1 to 3 generational thinking. Una revolución de ir de la mentalidad de 1 a 3 generaciones. A young man with the suit and the tie. Joven con el saco y la corbata. The Lord was showing me all night how you're catching this message, El Señor me ha mostrado cómo tú toda la noche has estado atrapando el mensaje. and how even though you're young, Y aún siendo joven, you're going to be able to carry this message, podrás tú portar este mensaje and you're going to be able to minister this message to your generation. y podrás ministrar este mensaje a tus He's given generaciones. you a gift of creativity. Te ha dado el don de creatividad He's given you a very sharp mind. y una mente clara. Matter of fact, you have a sharp mind of discernment. Y de hecho, una mente para tener discernimiento te ha You're dado able to Dios. tell things that are fake from things that are real. Y podrás diferenciar lo falso de lo real. You don't speak a lot sometimes, A veces no hablas mucho, but in your mind, pero en tu mente you could tell when somebody's is a con man, a joker. sabes cuando alguien es un farsante. You speak English, right? ¿Hablas inglés? More or less. Yeah, I could tell. Me doy cuenta. And so God has His hand on you in a powerful way. Así que Dios tiene su mano sobre tu vida de manera poderosa. And so let this 3-generational message rock your world. Así que permite que este mensaje de 3 generaciones te mueva el mundo Let it entero, revolutionize you. que te sacuda y te revolucione.
This man standing next to you, El hombre aquí a la par tuya, de blanco. I believe in God right now Creo ahorita mismo that there will be an incredible, someone put their hands right on alguien his ponga stomach. sus manos sobre su vientre. Let there be Sí. an incredible impartation. Que haya una impartición increíble. Many times you've been passive in your life. Muchas veces has sido pasivo en tu vida You let people take advantage of you. y la gente se ha aprovechado de ti. People have walked over you. La gente te ha pisoteado. And sometimes you feel like a victim. A veces te sientes como una víctima. But the Lord would say to you tonight Pero hoy el Señor te dice that He's turning these things around. que Él está dando un giro a estas cosas. He's causing you to be a victor, not a victim. Y te está causando a ser un victorioso, no una You víctima. have to change the way you think. Cambia la forma de pensar. You have to think about things above. Piensa en las cosas de arriba And you have to start believing God, y empieza a creer a Dios, not looking at the things of the world, no viendo las cosas de este mundo, not looking at the pain and the ni el circumstances. dolor ni circunstancias. And believe that God could restore Y cree que Dios puede restaurar that which the enemy has stolen, lo que el enemigo ha robado, whether it's a marriage or a family. ya sea en matrimonio o en familia. God wants to restore. Dios quiere restaurar. Lift your eyes on high. Alza tus ojos a Él Believe Him for these things. y aprovecha y métete en For estas nothing is cosas, impossible porque nada es to imposible him who believes. para el que cree. How many believe? Let me see your hands. ¿Cuántos creen? Levanten las manos. Before I end, Y antes de terminar, I keep sensing sigo sintiendo that there's a revolution taking place tonight. que hoy hay una revolución surgiendo, Not a political revolution, no de manera política, but a mental sino revolution. una mentalidad que está siendo A revolucionada, mind shift. un cambio de mentalidad. There's so much more I could teach you on generations. Y hay mucho más que pudiésemos enseñar sobre las generaciones. If you go on Amazon, I have a book in Spanish called Walking Generational Blessing. En Amazon tengo un libro llamado Caminando bajo las bendiciones generacionales. That will help you think this through even more. Está en español y te ayudará a seguir avanzando en este tema. But I sense that there was enough of a seed planted tonight Pero creo que o siento que la semilla fue sembrada hoy, to get you thinking differently. que logrará que usted empiece a pensar diferente. And those of you who are touched by this 3-generational message, put your hands up right now. Ustedes que han sido tocados por este mensaje, alce su mano I want to pray. porque quiero orar. Lord, we pray now Señora, ahora oramos that you would water this word in their heart, que tú, Señor, cultives esta palabra en su corazón that you would open their eyes, y que puedas abrirles los ojos, even as you told Adam to multiply. al igual que le dijiste a Adán que se multiplicara Before he had one child, antes de tener su primer hijo. I pray that everyone here Oro que todos aquí would think at least 3 generations ahead, puedan pensar en por lo menos 3 generaciones en el futuro that supernaturally y de manera their sobrenatural life would be changed. su vida sea transformada They would have a paradigm shift, y tengan un cambio de mentalidad and that from now on, everything they do, y que de hoy en adelante todo lo que hagan they would think 3 generations ahead. piensen en 3 generaciones en el futuro. I pray for grandmothers and grandfathers Oro por los abuelos y abuelas that they will not give up hope, que no dejen de tener esperanza, that they will believe that their prayers, sino que crean que sus oraciones, even at an old age, aún en su vejez, will be powerful and effective, serán poderosas y efectivas, and that their prayers will be answered, y sus oraciones serán contestadas, even if they don't see it with their own eyes. aun si no lo logran ver con sus propios ojos, That the prayers have gone up as a memorial before God in heaven, que se han elevado esas oraciones al cielo ante el Señor, and God will remember their fasting and their prayers, y que el Señor recordará sus oraciones y sus ayunos, even after they're in heaven, aún después que estén en el cielo, even as Abel
is still speaking though he is dead. al igual que Abel sigue hablando después de muerto, Their prayers and their voice will speak after they leave this world. sus oraciones y su voz seguirá hablando aun cuando partan de So este mundo. grandmothers and grandfathers, Así que abuelos y abuelas, I sense the Lord saying, el Señor dice, pray, fast, ora y ayuna, Pray. ora, believe God, cree en Dios and know that your prayers will outlive your physical life. y sepa que sus oraciones van a ir más allá que su vida física. And so God, as we end this service, Señor, al terminar esta porción, let there be a mind shift. que haya un cambio de mentalidad Let there be a revolution y que haya una revolución in thinking. en el pensar. And from this point on, Desde este momento en adelante, not one person here ni uno solo aquí will think only about themselves, pensará solamente en ellos mismos, but they will think at least 3 generations ahead. sino en 3 generaciones en el futuro. In the name of the Father, En el nombre del Padre, in the name of the Son, del Hijo and of the Holy y del Spirit. Espíritu Santo. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén. Let's give the Lord a hand clap. Dele un fuerte aplauso al Señor.